Voy a hablar sobre las estrategias o patrones estacionales usados habitualmente por muchos inversores como método para colocar sus ahorros en la bolsa de valores. Este método estacional lo vamos a poder utilizar para acciones, fondos de inversión, de pensiones, ETFs, índices, futuros sobre materias primas o divisas. Adelantar que el método estacional es ideal para aquellas personas que tienen pocos conocimientos de bolsa y que pueden dedicar poco tiempo porque no disponen de él o simplemente porque no les gusta esto de la bolsa y los mercados. Aun con esta sencillez, los métodos estacionales han demostrado ser a lo largo de muchos años de los más rentables para sacar una buena rentabilidad a nuestros ahorros. Recordar que invertir con éxito no es cosa del azar ni de la casualidad, pero que tampoco se requiere una excesiva inteligencia para ello. La agenda que vamos a tratar es qué es una estrategia estacional y un repaso a los fundamentos económicos, las ventajas e inconvenientes de este método para invertir, quién o quiénes pueden usarlo, cómo llevarlo a la práctica y por último, pues haremos un ejemplo práctico. ¿Qué es una estrategia estacional? ¿Qué es la estacionalidad? La estacionalidad, en el caso del mercado de valores, es un comportamiento recurrente de las cotizaciones de ciertos activos que se repite año tras año durante aproximadamente las mismas fechas. Por tanto, una estrategia estacional es aquella que basa sus decisiones en el reconocimiento de pautas repetitivas que acontecen todos los años en la formación de precios. Las estrategias estacionales se usan como método único o se pueden complementar con otro tipo de técnicas para realizar inversiones en la bolsa de valores. Estas estrategias tienen unas características muy deseables, pues son objetivas, es decir, no hay opiniones, son transparentes, contienen toda la información que un inversor necesita, qué compañía, cuándo se compra y cuándo se vende, etc. Son imparciales y son sistemáticas. ¿Qué es una estrategia estacional? Los fundamentos. ¿Cuál es la base económica por la que acontecen año tras año estos patrones? Bueno, pues se han documentado un conjunto de factores que se listan aquí. Solamente vamos a comentarlos por encima y, por ejemplo, el primero, el hábito de consumo, que es el comportamiento de los consumidores. Yo como consumidor pues tengo unas pautas de consumo que cambio a lo largo del año. Mis pautas coinciden casi siempre con la mayoría de la población similar. Pues si estoy en el hemisferio norte, pues normalmente en el hemisferio norte, en los países desarrollados, hay determinadas pautas que suelen ser comunes a todos ellos. Bueno, pues cuando se consume más gasóleo de calefacción, quizás en invierno, más gasolina quizás en verano, cuando se viaja más, cuando se consumen más carnes rojas, quizás en invierno, cuando hace más frío, cuando se consumen más congelados, cuando compro más viajes, quizás en verano, cuando se compran más regalos, quizás antes de Navidad, etcétera. Es decir, nuestro hábito de consumo que repetimos millones de consumidores se traslada sin ninguna duda al cash flow, a la caja que hacen las empresas que producen o generan ese tipo de productos y servicios. Otro tipo de fundamentos económicos por lo que acontecen estas pautas repetitivas pues son el coste de las materias primas, los periodos vacacionales, las festividades, climatología estacional, pago de impuestos, fechas fiscales, tipo de economía de un país, las ferias especializadas, los fondos profesionales. Estos últimos hay que señalarlos porque los fondos profesionales que gestionan grandes cantidades de dinero tienen las estrategias estacionales aparte de otro tipo de estudios desde otros puntos de vista. Un fondo profesional basa sus decisiones en muchos tipos de estudios, pero lo que un fondo profesional no hace es ponerse en contra de las estrategias estacionales.
Es decir, si durante los últimos 15 años en determinadas épocas, determinados sectores han aumentado de precio, ellos no se van a colocar en la oposición, en la posición contraria. Bueno, las estrategias estacionales tienen unas características muy deseables que más tarde profundizaremos, pero bueno, conviene avanzar. Es su sencillez, le indica exactamente qué comprar, el día y la fecha, el día exacto de la fecha y fecha de compra y venta, el poco tiempo de dedicación que se requiere para poner en práctica estas estrategias estacionales, que son muy rentables. Y vamos a ver ahora dos componentes clave de la estrategia estacional, que es la tabla estacional y el gráfico estacional. Vamos a ver la tabla estacional. Esta tabla nos provee de toda la información que un inversor necesita para realizar buenas inversiones. Si observamos la tabla en la parte superior, en negro, bueno, pues vamos a comprar acciones de una compañía que se llama Anadarko Petroleum, que cotiza en Nueva York en anagrama NYSE, New York Stock Exchange, que pertenece al sector de energía de petróleo y gas. Y en el círculo amarillo está señalada la fecha de compra o de entrada, que es el 20 de enero, y la fecha de salida o venta, que es el 23 de abril. Esta estrategia de comprar el 20 de enero y vender el 23 de abril ha sido ensayada durante los últimos 15 años. Como vemos en la columna izquierda, en naranja, está desde el 2016 al 2002. El resultado de comprar el 20 de enero y vender el 23 de abril, pues se indica en esta tabla. Como resumen de esta tabla, nos dice que de estos 15 años analizados, durante 14 de ellos se generó ganancias, con un promedio de un 16,69%. Y de estos 15 años, uno de ellos produjo pérdidas con un 10% de pérdidas. Por lo cual, parece que esta estrategia de comprar esta compañía durante este periodo, su periodo óptimo, pues puede ser muy interesante. Aquí están, en esta transparencia, están los datos que antes hemos leído, comprar Anadarko Petroleum el 20 de enero y el 23 de abril, que es la estrategia en la que consiste. En la columna izquierda, como hemos dicho, pues están los resultados de los diferentes años. Si nos fijamos en la fila superior, en el 2016, pues se compró el 20 de enero, se compró a $30,54 y el día 23 de abril, en este caso el 22 de abril, porque el 23 de abril era sábado, pues se vendió a 52,55. Luego el año pasado esta estrategia arrojó un beneficio del 72%. Un 72% en tan solo pues 3 meses, desde el 22 de enero al 23 de abril. El segundo componente de la estrategia estacional es el denominado gráfico estacional. El gráfico estacional contiene varios elementos. En marrón, la línea marrón que transcurre por el gráfico, es el gráfico. La línea marrón indica el comportamiento de la rentabilidad en los últimos 15 años, desde el 2002 al 2016, de la compañía Anadarko Petroleum. En el eje horizontal se encuentran las fechas con los meses de un año completo, que van en este caso, desde julio de 2016 a junio de 2017. La ventana de fondo amarillo tiene sumo interés porque es nuestra ventana operativa, es decir, indica el mejor periodo para invertir en la compañía Anadarko Petroleum, que va desde el 20 de enero al 23 de abril. La línea de color azul es la cotización actual en el mercado de Nueva York de la compañía Anadarko Petroleum.
hay que observarla conjuntamente con el eje vertical, donde está el precio de la compañía Anadarko Petroleum. Si nos damos cuenta al inicio de la ventana amarilla, sobre el 20 de enero, pues esta compañía cotizaba alrededor de los $70. Por tanto, importante en este gráfico, solamente vamos a invertir durante el periodo favorable en que esta compañía ha sido alcista, que va desde el 20 de enero al 23 de abril. Durante este periodo, en los últimos 15 años, se ha ganado durante 14 años y se ha perdido en tan solo uno. Esto es un resumen de la interpretación de los gráficos, del gráfico estacional. Y vamos a ver ahora las ventajas e inconvenientes de estas estrategias. Cuando se decide usar las estrategias estacionales, las ventajas superan con mucho a los inconvenientes. Las ventajas es que son muy sencillas, son extremadamente sencillas de entender incluso para los novatos que no saben nada de bolsa. Se sabe con antelación cuándo hay que comprar, es decir, los días para comprar y vender y el nombre de la compañía. Va a necesitar muy poco tiempo de dedicación, aproximadamente unos 10 minutos al día, el día de la compra y otros 10 minutos el día de la venta. Póngale que va a dedicar 20 minutos a su inversión. La planificación es muy interesante, puesto que las operaciones a realizar se conocen con semanas de antelación, es posible planificar todos los detalles en una agenda, con los días de compra y el día de venta, el dinero que va a involucrar en cada compra, el número de teléfono de su intermediario financiero, etc. Son rentables, pues están bien demostradas que usadas con constancia a lo largo del tiempo generan rentabilidad y aciertan bastantes más veces que fallan, generando obviamente una rentabilidad positiva. Como no se compra y se vende por impulso ni emociones, el número de operaciones y por tanto el montante de las comisiones se reduce al mínimo. Son sistemáticas, las estrategias estacionales no admiten interpretaciones subjetivas ni intuitivas. Se abren y se cierran las operaciones cuando lo indica la estrategia, tanto si la operación conlleva ganancias como si conlleva pérdidas. Hay una amplia variedad de productos financieros que funcionan bien con las estrategias estacionales, como acciones, índices, fondos, ETFs, materias primas o divisas. Son estrategias poco estresantes, pues se sabe exactamente cuándo hay que cerrar la inversión, no hay que estar consultando todos los días las cotizaciones de nuestra inversión. Como cualquier método de inversión no es infalible, y esto es importante señalarlo, no existe ni puede existir método alguno que acierte el 100% de las veces durante periodos prolongados de tiempo. Esto debe tenerlo en cuenta para este y para cualquier método que haya para invertir. Respecto al método estacional, funciona mejor en acciones grandes, en acciones de compañías muy grandes o medianas, que sean muy líquidas. Funcionan muy bien también en índices, con ETFs, con fondos, con divisas y con materias primas con alto volumen de negociación. Un inconveniente de las estrategias estacionales es que funcionan peor en acciones que son poco líquidas, pequeñas. En las ventas a corto, cuando uno vende a corto en descubierto, también funcionan peor. Si las acciones además son poco líquidas, pues entonces debe evitarlas y funcionan también peor en materias primas con bajo volumen de negociación, como el caucho, la leche, el aceite de oliva, etc. Bueno, independientemente de qué estrategia se utilice para invertir, debe utilizar siempre, simplemente para protección de las rachas negativas que conlleva cualquier método de inversión, lo que se llama la gestión de dinero, que consiste en asignar una pequeña parte de su cartera, no más de un 5 o un 10% a una sola estrategia.
es la forma apropiada de preservar el capital y hacerlo crecer a medio y largo plazo. Otros, para sortear los inconvenientes de estas estrategias estacionales, está la diversificación. Debe usar la diversificación. Lo más usual es, lo más clásico es hacerlo por sectores y productos. ¿Qué significa esto? Que si compra al mismo tiempo cinco compañías distintas del sector de petróleo, realmente no está diversificando. Al contrario, estará aumentando su riesgo de manera notable. Debe invertir en acciones, en sectores diferentes, en países diferentes, de tal manera que pueda hacer una diversificación por sectores y productos. Y otra diversificación que posiblemente sea tan beneficiosa como la anterior es diversificar en el tiempo, del que realmente no se habla y es una diversificación muy beneficiosa. ¿En qué consiste? En no concentrar todas sus compras en un mismo mes. Distribúyalas a lo largo del año. Cuando cierre una operación, puede abrir o comenzar otra. Imagine un mes catastrófico en la bolsa. Ha tenido que cerrar, ha tenido que vender unas acciones y las ha vendido a un precio menor que el que estaban hace 2 meses. Pero siguiendo esta diversificación por tiempo, lo que es mala noticia para sus anteriores ventas son buenas noticias para sus nuevas compras, porque podrá comprar más barato. Hay otro tipo de diversificación que es el balanceo de posiciones largas y cortas, que solamente se aconseja para inversores experimentados, que consiste en tener acciones compradas y vendidas al descubierto. Como resumen, como las ventajas del método superan ampliamente los inconvenientes, son simples y son rentables, la idoneidad del método se considera función del perfil del usuario. Estas estrategias estacionales son excelentes para cualquier tipo de inversor, sea novato o experimentado, que quiera utilizarlas durante periodos prolongados de tiempo a medio y largo plazo. Son ideales para planes de pensiones, fondos de inversión, inversores en acciones durante periodos prolongados de tiempo, etc. Las estrategias son un poco menos buenas para aquellos inversores que desean realizar unas cuantas operaciones, digamos que menos de 5, concentrar durante un par de meses y no volver a invertir más. En estos casos, tenga en cuenta que en periodos de tiempo cortos, pues el mercado puede estar muy volátil o tener rachas negativas, por lo cual el hacer una inversión puntual pues aumenta el riesgo, sea con este método o con cualquier otro. También es menos bueno para carteras con poca cantidad de efectivo, simplemente porque no va a poder diversificar. Si tiene 5.000 euros para invertir, pues a lo mejor puede invertir solamente en 2 compañías, pero no en 20. Su diversificación no va a ser idónea. Y estas estrategias son malas para inversores que actúan en el intradía o en pocos días, puesto que esta información que proporcionan no es relevante para ellos. ¿Cómo usar las estrategias estacionales? Bien, vamos a indicar aquí los pasos de qué tendría que hacer un inversor para utilizar esta estrategia estacional, por ejemplo, que estamos viendo de Anadarko Petroleum o de otra. Asigne un 5% de su cartera a una sola estrategia, un 20%, un 30%, si tiene una cuenta con poca cantidad de efectivo. Identifique el mes de la compra. Durante el mismo mes no dedique más del 20 o 30% de su dinero a comprar en bolsa. Ya podrá comprar más adelante, en otro mes. Si decide aumentar este porcentaje a poner en bolsa, pues diversifíquelo correctamente en compañías de sectores tradicionales, en aquellas que estén relacionadas con recursos naturales como petróleo, minería, materias primas, o con los bienes inmuebles que se conoce como real estate o anagrama REITs en inglés. Elabore una agenda con el nombre de la compañía a comprar, la fecha de compra y de venta, la cantidad de efectivo.
El día de la entrada, el día de la compra, pues si es festivo, páselo al día siguiente de la compra. Ese día pues tendrá que llamar a su asesor o hacer la operación usted mismo. El día de la venta, pues si es festivo, pásela al día anterior y ese día anterior pues llame a su asesor financiero o haga la venta usted mismo. No concentre todo su dinero en la bolsa, como ya hemos dicho, planifique para comprar y vender durante diferentes meses del año. No concentre su dinero en un mismo sector, como ya hemos dicho. Y si tiene poca experiencia en inversiones, no use estrategias estacionales en valores muy pequeños que tengan poca liquidez ni venda a descubierto. Comience sus primeras inversiones en acciones de compañías de tamaño medio y grande, ETFs, índices, fondos de inversión, etc. Para este tipo de productos, las estrategias estacionales funcionan muy bien. Por último, vamos a hacer un ejemplo práctico. Estábamos con la compañía Anadarko Petroleum, que nos indica esta estrategia que hay que comprar el 20 de enero y venderlas el 23 de abril en Nueva York. Dispongo de 30.000 euros, quiero hacer mi primera inversión usando una estrategia estacional. Para ello he elegido la compañía Anadarko Petroleum. Asigno aproximadamente un 10%, 3.000 euros para mi operación. Observo la tabla estacional, la cabecera con fondo negro, que están los valores esenciales que me dice que hay que comprar, el nombre de la compañía, la fecha de la compra el 20 de enero y la fecha de salida que es el 23 de abril. El mes de enero pues identifico que es una compañía de petróleo, Anadarko Petroleum, y pues si no tengo otras compañías de petróleo, pues voy a comprar la compañía Anadarko. Si ya tengo en cartera compañías de petróleo, pues entonces mejor voy a buscar otras estrategias de compañías que pertenezcan a otros sectores. En mi agenda de inversiones, pues voy a apuntar que el día 20 de enero tengo que llamar a mi banco o hacer la operación yo mismo y decirle que tengo que comprar acciones de la compañía Anadarko Petroleum que cotiza en Nueva York y quiero comprar 3.000 euros a precio de mercado. El siguiente paso es, debo anotar en mi agenda que el día 23 de abril tengo que llamar a mi banco o hacer la operación yo mismo y tengo que vender, ese día tengo que vender todas las acciones de Anadarko a precio de mercado, como indica la estrategia sobre el fondo negro que tengo abajo señalada con círculos amarillos. El paso 6 es, si veo el gráfico estacional, veo que el 20 de enero, el día de la compra, estaba alrededor de 70 euros la acción. Ya he comprado, se supone que el día 20 de enero compré, y ahora estoy esperando llegue el día 23 de abril para vender. La ventana es importante ver de nuevo en el gráfico estacional que la ventana amarilla es el periodo favorable que va del 20 de enero al 23 de abril, que es el periodo óptimo elegido para nuestra inversión. Si durante este periodo óptimo no sube la cotización, pues imagínense los periodos desfavorables donde puede ir. Luego, nosotros estamos posicionando nuestro dinero a favor de las probabilidades en los periodos favorables o los periodos óptimos. Y acabando, pues esto es básicamente lo que necesitas saber para ser un buen inversor y disfrutar del dinero que generan sus ahorros. Les deseo constancia y suerte.